Estamos empezando un nuevo libro para estudiar. El domingo pasado comenzamos el compromiso y este viaje para estudiar el Evangelio de Marcos, el cual se considera uno de los evangelios más antiguos de los evangelios, ¿no? El pastor Abraham inició dando un panorama general de lo que era este libro. Habló acerca de quién lo escribió, para quiénes fue dirigido. Recordemos que Marcos no solamente tenía ese nombre, sino que tenía también el nombre de Juan. Entonces era Juan Marcos, ¿no? Como lo identificaban. Que tenía un vínculo con Bernabé. Se dice que eran primos, él y Bernabé. Y pues ellos también acompañaron en algún viaje a Pablo, ¿no? En uno de sus primeros viajes. En este libro de Marcos, pues podemos ver milagros que Jesús hizo, el inicio de su ministerio, que es mucho lo que Marcos hace énfasis, pero el punto esencial de la predicación de hace 8 días fue resaltar una de las principales misiones de Jesucristo, que fue el servir, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan la predicación de hace 8 días, que hizo hincapié en el servir, que Jesús vino a servir y no a ser servido. Entonces, y la lectura de la semana pasada pues fue Marcos 10:45, y podemos ver en este libro también a un Jesús servicial, a un Jesús como siervo humilde, pero también un Jesús dispuesto a aceptar la cruz, lo cual fue el objetivo de despojarse a sí mismo para venir en forma de hombre, para recibir esa cruz por ti, por mí, y también como muestra de ese gran amor de Dios hacia nosotros y poder darnos ese regalo de la vida eterna juntamente con Él. Entonces, esta mañana toca pues iniciar lo que es el Evangelio de Marcos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 1 y vamos a dar lectura del 1 al 8. Marcos 1, del 1 al 8, y vamos a leerlo todos juntos. Y la palabra de Dios dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, aunque no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Señor, cuántas gracias, Señor, te damos por darnos este privilegio de poder tener una Biblia en nuestras manos, poder leerla, poder escuchar tu palabra, Señor. Y esta mañana te ruego que tú me uses, que quites cualquier distracción de mi mente y de mi corazón, cualquier inquietud, y que tú me permitas poder estar enfocado en la predicación de esta mañana, y lo mismo para mis hermanos, Señor. Te ruego que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea guiada y dirigida por tu Espíritu. Te rogamos, Padre, que este mensaje sea de bendición para nuestras vidas y que tú nos permitas poder poner en práctica, Señor, también lo aprendido. Lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las cosas que podemos ver en este libro y que se basa mucho el apóstol Marcos, como les dije hace un momento, hermanos, es el reflejar el inicio del ministerio de Jesucristo. Y de hecho, pues comienza el apóstol con ese título, por así decirlo: principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos el Evangelio de Jesucristo? ¿Alguien sabe a qué nos referimos con ello? ¿O qué significa la palabra evangelio? El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Correcto, evangelio significan buenas noticias. Y entonces, pues, para nosotros las buenas noticias nos referimos a Cristo, a esa obra que él hizo en la cruz, ¿no? Esas buenas nuevas sobre la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces,
nos referimos a ese plan de salvación que Dios puso en marcha, trayendo a su Hijo Jesucristo aquí en la tierra para morir por cada uno de nosotros y poder salvarnos del castigo eterno y darnos vida eternamente con Él. Y este principio del Evangelio, curiosamente, pues no empieza con Jesucristo, ¿no? Como tal. Entonces, inicia con Juan el Bautista. El inicio del ministerio de Dios inicia con Juan el Bautista. Y con esta predicación que estaba haciendo Juan, con ese anuncio, él lo hace mientras estaba bautizando a otros creyentes. Estaba en el río Jordán, como acabamos de leer, y estaba predicando que se arrepintieran, que se acercaran, porque venía alguien más, alguien mayor que él. Es muy interesante para mí esta primera línea en la que relata Marcos, ya que empieza de una forma fuerte, concisa, dejando en claro sobre quién hablará a lo largo de su libro, y hablará de Jesús y de su ministerio. Dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, luego dice algo bien importante, Hijo de Dios. Jesucristo es una palabra compuesta. Jesús, que significa el Señor es Salvador, y Cristo, que significa el ungido. Entonces, en esta primera línea, Marcos describe de una forma grande, espectacular, creo yo, al protagonista de la historia del que va a hablar, ¿no? De esa historia viva que sigue. Muestra a Jesucristo como ungido, como el escogido de Dios, como gobernante del reino venidero, pero también como el elegido para ser el Señor de la salvación, para el Señor de salvación para cada uno de nosotros. Al decir Hijo de Dios, también nos da esa afirmación de la divinidad de Jesús, de la relación directa que tiene Jesús con el Padre y que Él es el Hijo eterno de Dios. Es una palabra para enfatizar también la autoridad otorgada de Dios al Hijo, esa capacidad, si lo queremos ver, sobrenatural para poder hacer y deshacer lo que Él crea conveniente, ¿no? Para recordarnos que al ser Hijo de Dios, Él es eterno, Él es poderoso, Él es soberano, Él es justo, Él es omnipresente, omnisciente, etcétera, ¿no? Él lo es todo. Esta palabra de Hijo de Dios es también para recordarnos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Continuamos la lectura, dice en el versículo 2 y 3, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este versículo es una especie de, vamos a llamarlo así como de mezcla del Antiguo Testamento, y uno de ellos está en Isaías 43, si alguien me hace el favor de buscarlo, y alguien más que busque Malaquías 3:1. Isaías 43 dice así: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Gracias. ¿Y Malaquías? 3:1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Lo que podemos ver en esos versículos, hermanos, es que después de la presentación que hace Marcos sobre Jesús, el apóstol nos hace ver el cumplimiento de una profecía que se habló muchísimos años antes. Esa promesa o esa profecía de mandar a un mensajero a preparar el camino del Mesías. Yo me imagino, digo, no se describe como tal en dónde estaba Marcos en ese momento en que Juan estaba bautizando, ni nada, pero no sé, yo me lo imagino quizá, no sé, al pie de una roca, viendo cómo Juan estaba bautizando, y que después el Espíritu Santo le hace recordar esa promesa en Isaías y esa promesa en Malaquías, y darse cuenta de que en ese momento él estaba presenciando ese cumplimiento de esa promesa. Entonces, no sé si ustedes pueden imaginar ese momento en que Marcos estaba ahí siendo testigo del cumplimiento de una promesa, que era el que habían dicho que iban a enviar un mensajero para prepararle camino al Mesías. Y ese Mesías, pues, es Jesucristo, ¿no? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Juan el Bautista fue el cumplimiento de esa promesa
de esa profecía, ese mensajero divinamente prometido con anterioridad para preparar el camino de Jesús, para preparar el camino del Salvador. Y no porque Jesús necesitara ayuda, porque pues no, o sea, Dios no necesita ayuda de nosotros, ¿no? Sino que así fue como Dios lo quiso planear, porque Dios quiso usar a Juan como cumplimiento de sus promesas, y también porque en algún momento Dios le promete a Jesús, yo te voy a enviar a alguien para que vaya preparando tu camino. Antes se tenía la costumbre de que los reyes mandaban mensajeros para que fueran preparando el camino para su llegada, que no hubiera ningún obstáculo, que no hubiera ningún contratiempo y que todos estuvieran preparados para recibir al rey, ¿no? Entonces, con este mismo objetivo también se manda a Juan, que él fuera preparando el camino, que fuera predicando el evangelio, que fuera predicando este llamado de arrepentimiento para cuando Jesús viniera, la gente lo empezara a recibir. Y no sé ustedes, hermanos, hermanas, si hubieran sido testigos de ver esa promesa hecha realidad, ¿cómo reaccionarían, no? Y digo, yo cuando estaba preparando el mensaje me imaginé este momento y hasta me emocioné, como que se me puso la piel chinita de imaginar si yo hubiera sido testigo de ese momento, ¿no? Porque es un momento realmente importante, porque marca un antes y un después también en la historia de Jesucristo. Marca el inicio de su ministerio y obviamente pues todo lo que viene, que es los milagros, resurrección de muertos, como en el caso de Lázaro, ¿no? Y obviamente pues todo lo que viene más adelante, que es cuando lo arrestan, cuando es golpeado, latigueado, crucificado, cuando muere y resucita, ¿no? Entonces, a partir de ahí se viene un momento pues histórico también en la vida de Jesucristo. Pero bueno, eso lo iremos viendo yo creo más adelante ya con el pastor. Y lo que podemos ver aquí, hermanos, es que Dios cumple sus promesas. Aunque tal vez hayan pasado miles de años antes y quizá muchos olvidaron esa promesa, quizá algunos no la vieron, pero Dios cumple sus promesas en el momento perfecto. Dios cumple su palabra. Cada tilde, cada coma, todo se va a cumplir en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas cosas que Él dijo en su momento ya se cumplieron, muchas otras se están cumpliendo y otras tantas se van a cumplir. Dios cumple su palabra, hermanos. Estamos frente a un Dios que es fiel a su palabra, que si Él dice, te voy a proteger, te va a proteger. Si Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, es porque lo es. Y si vienes a mí, yo te voy a salvar, te va a salvar. Dios cumple su palabra, hermanos. Y eso tenemos que tenerlo siempre bien presente. Porque muchos dicen, no, pues es que ya la Biblia ya se escribió hace muchos años, ¿no? Y ya no tiene, para muchos no tiene ya vigencia. Pero no, la palabra de Dios sigue viva. Y podemos ver hoy en nuestro tiempo se siguen cumpliendo cosas. Y se van a seguir cumpliendo. Y ese es un claro ejemplo de que Dios dijo, enviaré un mensajero. Y llegó el momento y se cumplió. Y usó a Juan el Bautista. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y aquí viene algo bien importante, hermanos, y es el punto principal de esta mañana. Digo, no estoy diciendo que lo anterior no sea importante, aclaro para que... Pero quiero hacer el énfasis mayor aquí en esta parte. En lo que acabamos de lo que acabo de leer, se os voy a leer nuevamente, hermanos. Pongan atención, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. De lo que acabamos de leer, quiero preguntarles, vemos a un Juan predicando diciendo, ¿Jesús tiene algo mejor para ti? ¿Lo vemos o no lo vemos, hermanos? Vemos a Juan, en lo que acabo de leerles, vemos a Juan predicando diciendo, ¿Jesús tiene algo mejor para ti? ¿No, verdad? No vemos a Juan diciendo eso. O vemos a Juan haciendo un llamado de, ven, recibe a Dios en tu corazón, haz una oración y serás salvo. O vemos a un Juan diciendo, acércate a Dios y tendrás prosperidad y Dios te va a sanar y acérquense. No, ¿verdad? No lo vemos, sino que vemos a un Juan predicando y haciendo un llamado al arrepentimiento para perdón de pecados, un llamado a confesar sus pecados, a declararse pecadores, a pedir perdón a Dios. Es un llamado no solo de arrepentimiento, sino también de compromiso
de seguir a Dios, de cambiar verdaderamente, un llamado a la conversión real para recibir a Jesucristo, al Salvador, al ungido de Dios. Es un llamado de arrepentimiento, no un llamado de prosperidad, no un llamado de sanidad, no un llamado de te va a ir mejor, no un llamado de tendrás muchas cosas, o Dios te va a dar la camioneta o la casa, no. Y no porque Dios no pueda, si está en sus planes lo va a dar como bendición, pero ese no es el objetivo del llamado, no es el objetivo del Evangelio. ¿Cuántas veces no hemos predicado y hemos dicho, haz esta oración y serás salvo? O entrégale tu vida a Dios y te irá mejor. O entrégale tu vida a Dios y te va a quitar esa enfermedad que tienes. O entrégale tu vida a Dios y vas a conseguir el empleo que quieres, o te va a dar un empleo si es que no lo tienes, o te va a dar todo aquello que necesites, ¿no? Y como les repito, no es que Dios no pueda dártelo, si está en sus planes lo hará, pero ese no es el mensaje del Evangelio, ese no es lo que Dios quiere que vayas y prediques, es el llamado al arrepentimiento. Y muchas veces lo que hacemos es eso, decirle a la gente, haz esta oración y serás salvo. Sí, está bien llevar el proceso de la oración como un inicio, pero no significa que va a ser salvo, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera le hacemos el llamado de arrepentimiento. Está en un problema, le decimos, no, mira, acércate a Dios, entrégale tu vida y se va a resolver. Y oh, sorpresa, muchas veces hasta se complica más la vida, ¿no? Digo, yo al menos yo así lo veo. Muchas veces como cristianos la tenemos más difícil que la gente mundana. O sea, a veces podemos ver a alguien que no tiene a Dios y que le va súper mejor que a uno. Y se pregunta, pero Dios, pues yo estoy contigo. Pero Dios jamás nos promete que nos va a ir mejor. Dios en su palabra dice que incluso nos dice, van a sufrir, van a padecer. Y nosotros ahora que conocemos el Evangelio, nuestra responsabilidad, hacerle ver a esa persona esas cosas. No traerlo a la palabra de Dios engañándolo, diciéndolo, no, pues te va a ir mejor. O ven, haz la oración y ya después sigue su vida como si nada. Porque no nada más es aceptar a Dios, sino también es el compromiso de seguirlo, de seguir estudiando su palabra, de seguirse preparando. Porque cuántas veces no hemos visto tal vez a personas que hacen la oración y ya jamás los vuelves a ver. Y se va con la idea de que a lo mejor ya es algo, ya hace mi oración y sigue su vida normal, sigue con sus mismos pecados, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos adornado ese mensaje con el fin de no ofender o incomodar a alguien? O para no infundirle temor. Porque muchas veces dicen, no, es que ustedes hablan del infierno para darnos temor, ¿no? Y para que uno acepte a Dios y se acerque. Hermanos, el Evangelio incomoda. El Evangelio incomoda mucho. ¿Por qué? Porque se habla de pecado. ¿Y qué somos nosotros? Pues pecadores. A un mentiroso no le va a gustar que le digas mentiroso. No, luego piensan que porque les dices que se arrepientan, que tú eres santa. Sí, o sea, exactamente. También es uno de las cosas, ¿no? Muchas veces, no, pues que eres cristiano, ¿no? Ay, eres perfecto, don perfecto. Y haces algo, mira el cristiano, ¿no? O sea, es una vida complicada y no se lo hacemos saber a esa persona. Y muchas veces adornamos el Evangelio con el fin de no incomodarla, de que no piense mal del cristianismo, o de que no piense incluso mal de Dios, ¿no? Porque muchos dicen, no, es que Dios no puede castigar, Dios es bueno. Y solamente tienen esa imagen de que Dios es bueno y que Dios es amor, pero no ven el que Dios es justo, que Dios se enoja. ¿Y cuántas veces no en el Antiguo Testamento derramó su ira? ¿No mandó un diluvio? Mandó fuego sobre Sodoma y Gomorra, porque estaba cansado de lo que estaba viendo ahí. Pero se les olvida quién es verdaderamente Dios y solamente queremos ver lo que nos conviene. Dios es amor, Dios me perdona. Voy a hacer esto, pero pues al rato le pido perdón a Dios y ya. Entonces el Evangelio, hermanos, el Evangelio incomoda mucho porque se habla del pecado. Y sí, el Evangelio, creo yo, infunde también temor, porque se habla de un juicio, de una condena, de un infierno, de un sufrimiento eterno. Incluso se habla de destrucción. El predicar las buenas nuevas solo diciendo que Dios es amor, que vengas a Él porque te dará paz, te dará sanidad, de la misericordia de Dios y de todo lo bonito, no tiene mucho sentido. Ya que esa persona, si nosotros le predicamos solamente lo bonito, esa persona no va a entender realmente el por qué necesita a Cristo en su vida. No lo va a entender. Si nosotros solamente le decimos las cosas bonitas de Dios, pues lo va a ver como un beneficio nada más, para saciar sus necesidades, pero no va a entender realmente el por qué necesita a Dios en su vida. Necesitamos hacerle ver que necesita a Dios porque Él es un pecador
y porque si no se arrepiente va a ser condenado a una muerte eterna, a un sufrimiento eterno, y él tiene que entender eso y tiene que saberlo. No podemos decirle Dios es amor y Dios te ama, y sí, Dios te ama, pero no se puede quedar con eso. Tiene que entender realmente el por qué necesita a Dios. Nosotros necesitamos a Dios porque somos pecadores, hermanos. Por eso necesitamos a Dios, porque queremos ese regalo que Él en su infinita gracia vino a darnos cuando Él murió en la cruz. Debemos dejar bien claro que esa persona es pecador, que está condenado a muerte eterna, alejado de Dios, y necesita saber que queda poco tiempo y debe arrepentirse. Y ojo, hermanos, no estoy diciendo que lo debemos convencer, ¿sale? No estoy diciendo que lo tienes que convencer, porque nuestro deber no es convencer a nadie. Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie para que acepte a Dios. Nuestro deber es hacerle saber todas estas cosas, de que es un pecador, de que si no se arrepiente, pues va a tener el castigo eterno, de que si acepta a Jesucristo tendrá vida eterna, pero que tiene que haber un cambio verdadero en su vida, tiene que haber un giro completo en su vida. No nada más es de haz la oración y ya, vete, no. Es hacerle ese llamado al arrepentimiento, porque así como en su momento Juan el Bautista fue el mensajero, ahora nosotros somos el mensajero de Jesús. Juan fue quien preparó el camino, llegó el Mesías predicó también el Evangelio, predicó las obras del reino, predicó al Padre, predicó lo que iba a hacer, que él iba a morir en un madero y quien creyera iba a ser salvo. Y ahora, si lo podemos ver así, pues nos pasa la estafeta a nosotros. Ahora nosotros somos esos mensajeros de Jesucristo. En el momento que nosotros decidimos también aceptar a Jesucristo, nos volvemos mensajeros y tenemos esa obligación de predicar el Evangelio de Jesucristo. No es si queremos, hay cuando podamos. Es una obligación, hermanos, predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque así como alguien nos habló a nosotros y creímos, ahora nosotros tenemos que hablar de Jesucristo para que alguien más pueda tener ese mensaje. En su momento, pues Juan fue ese mensajero prometido. Hoy cada uno de nosotros somos sus mensajeros. Estamos llamados a predicar el mensaje de salvación, de anunciar que el Rey ya vino, entregó su vida, murió en una cruz, pero resucitó al tercer día en gloria, venciendo a la muerte para darnos vida eterna a los que se han arrepentido y han creído en la obra redentora de Jesucristo, y que Él va a regresar por segunda vez. Somos los mensajeros para decir que Jesús volverá a juzgar a este mundo, a decirles que deben arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo, en esa obra redentora, y rendirse a Él, vivir para Él y servirle a Él. El llamado es a arrepentirse, a leer la palabra de Dios y así tener un cambio de conducta, de pensamientos, de corazón, con la ayuda del Espíritu Santo. Y sí, también posteriormente el llamado también es a bautizarse como testimonio de Jesucristo en nuestra vida, una especie de confesión externa, si lo queremos ver así, o una especie de confesión visual ante los demás de nuestro verdadero arrepentimiento y de nuestra nueva vida en Jesucristo, de que hemos tomado la decisión de seguir a Jesucristo. Ahora ustedes y yo somos mensajeros de Jesucristo, hermanos. Solo llevamos el mensaje, exclusivamente somos los mensajeros, solamente vamos a llevar el mensaje, porque la obra es del que es más poderoso, no es de nosotros, es del que es más poderoso. Y aclaro, el bautismo no perdona o quita pecados, ¿sale? Solamente es un testimonio y una declaración visual ante los demás de que hemos decidido seguir a Jesucristo, de que hemos entregado nuestra vida a Él, de que estamos arrepentidos de nuestros pecados y que comenzamos una nueva vida. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Vemos la gran humildad de Juan. Él sabía quién era, no olvidó quién era en ningún momento. Y el desatar la correa del calzado era una de las actividades más simples que pudiera tener un esclavo en aquel entonces. ¿Qué trabajo puede costar desatar unas agujetas, hermanos? Pero Juan ni siquiera se sentía digno de eso ante el Mesías. Vemos una gran humildad de Juan, reconocer la grandeza del que viene tras de él, la divinidad del nuevo mensajero de Dios. En la apertura de Marcos,
Vemos la presentación de Juan como el mensajero para abrir camino al Mesías. Vemos el cumplimiento de una promesa como el predecesor de Jesús. Y al cierre de este capítulo que acabamos de leer, vemos a Juan presentando al nuevo mensajero del reino de Dios y de la salvación, al que es más poderoso. Juan presenta a Jesucristo, quien bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, si recordamos, Marcos cita estas profecías de Isaías y Malaquías, recordándonos que se iba a mandar a un mensajero antes de Jesucristo. Entonces vemos el cumplimiento de esa promesa, y si continuamos la lectura, vemos también el cumplimiento de la otra promesa, que es la llegada también de Jesucristo iniciando su ministerio. Juan presenta a ese nuevo mensajero que bautizará en Espíritu Santo. Así Marcos enfatiza también la divinidad de Jesús, que Él derramará su Espíritu a quien le reciba. Y para que las personas gocen de esa presencia del Espíritu Santo en sus vidas, es necesario presentarles el Evangelio de Cristo. No el Evangelio de la prosperidad, ni el Evangelio de la sanidad. No, hermanos, es el Evangelio de Cristo, que es el llamado al arrepentimiento. Predicar su nombre, lo que hizo en la cruz, y hacer ese llamado de arrepentirse de los pecados tal cual, sin querer romantizar el Evangelio, sin querer suavizarlo. Claro, tampoco se trata de ofender a las personas, para que no se vayan a ir en contra ahí con, es que el hermano me dijo que tal cual. No, pero es nuestro deber hacerle saber que es un pecador. Ese es nuestro deber. Y sí, como les dije hace rato, el Evangelio incomoda y incomoda mucho porque se habla del pecado y somos pecadores. El Evangelio infunde temor porque se habla de juicio, de destrucción, de condena, de un infierno, de un sufrimiento eterno. Pero también el Evangelio nos habla de Cristo, quien nos brinda paz, gozo, esperanza, misericordia, quien nos da ese regalo inmerecido de la salvación. Se habla de la gracia, de ese regalo precioso de la vida eterna con Él. De eso se habla también en la palabra de Dios, hermanos. Y las preguntas que me gustaría que nos lleváramos esta mañana, hermanos, son: ¿qué nos detiene para predicar a Cristo? ¿Qué nos detiene? ¿Qué hace que querramos romantizar el Evangelio, suavizarlo? ¿Qué hace que querramos endulzar o suavizar la palabra de Dios? No sé si ustedes han tenido esa necesidad de, es que tengo que hablarle suavecito para que no se ofenda, ¿no? Digo, a mí me ha pasado, sinceramente. Uno busca las palabras como para no incomodar, ¿no? Pero ¿por qué, hermanos? ¿Qué hace que hagamos eso? ¿Qué nos hace falta para que la predicación del Evangelio sea algo habitual en nuestro día a día? ¿Qué hace falta para que lo podamos ver? Quizá, imagino que todos desayunamos todos los días como parte de nuestra rutina. ¿Qué hace falta para que nosotros todos los días prediquemos, aunque sea una persona, el Evangelio? O que mandemos un mensaje hablando del Evangelio a, no sé, 5 personas por WhatsApp, ¿no? Ahora hay más formas de evangelizar, ¿no? De hacer llegar el mensaje. Tal vez muchos no tienen la facilidad de palabra o nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Pues busco un mensaje quizá en internet y lo mando, ¿no? Pues ya, estamos de cierta manera aprovechando esos medios que ahora tenemos de poder evangelizar a esas personas. ¿Qué nos hace falta para que la predicación sea parte de nuestro día a día? ¿De qué tenemos miedo al hablar de Jesús? ¿De ser juzgados? ¿De ser señalados? ¿De que nos comprometa quizá que nosotros tengamos un mejor comportamiento? ¿De qué? ¿De qué tenemos miedo al hablar de Jesús? ¿De perder amistades? ¿De que nos deje de hablar el familiar? Dios dice que nos va a pasar todo eso, nos van a rechazar. Entonces, ¿de qué tenemos miedo, hermanos? La invitación esta mañana pues es a reflexionar en esas preguntas, y también el llamado es a volvernos grandes mensajeros como lo fue Juan el Bautista, con humildad y recordando que quien hace la obra no somos nosotros, que hace la obra es Jesucristo, quien es mayor que todo y es el Todopoderoso. Él es quien va a hacer la obra, hermanos. Que Dios les bendiga y vamos a orar esta vez. Padre bendito, Señor, cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor, por esto que tú nos enseñas. Te damos gracias, Señor, porque nos permites ver
el cumplimiento de tus promesas, esas profecías que se hicieron muchísimos años antes, Señor, y tú siempre cumples tu palabra en el momento perfecto, a tus tiempos. Y te damos gracias porque nos permites poder tener una Biblia, poder leerla y poder darnos cuenta, Señor, de ese cumplimiento de tus promesas y tu palabra. Ver a un Dios fiel a lo que dice. Gracias, Señor, bendito Dios, por tu amor al mandar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque has derramado con nosotros tu gracia. Nos has permitido, Señor, poder escuchar tu evangelio. Gracias por esas personas que pusiste en su momento para poder hablarnos de tu palabra, hacernos ver que somos pecadores, hacernos ver que te necesitamos, Señor. Te rogamos esta mañana que tú nos ayudes ahora a ser, Señor, esos mensajeros que nos pides que seamos. Que tú pongas en nuestra boca siempre la facilidad de palabra para poder predicar tu evangelio eficazmente, Señor, sin querer romantizarlo. Que tú nos permitas, Señor, encontrar siempre las palabras correctas para hacerles ver a esas personas, Señor, que te necesitan, porque son pecadores, Señor, que no han sido perdonados, que están sentenciados, Señor, a una muerte eterna, que solamente en ti está la salvación. Ayúdanos a no perder de vista, Señor, el llamado al arrepentimiento, Señor, cuando prediquemos tu palabra. Danos sabiduría para poder predicarte. También permítenos usar la tecnología que has puesto, Señor, también para hacer llegar tu mensaje. Y úsanos a cada uno de nosotros para predicarte, mi Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Úsanos. Permite que el evangelizar, Señor, se vuelva parte de nuestro día a día. Quita cualquier temor, cualquier vergüenza. Qué sé yo, Señor, tú conoces lo que pasa en cada uno de nosotros que a veces nos impide hablar de ti. Ayúdanos con ello, Padre, y úsanos como tus mensajeros. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén.